La ultraderecha, a la derecha mía. No hay problema. Enseguida, viste, con el fútbol, los winners enseguida se cruzan. Igual en las pantallas se invierten, así que para el público a la izquierda. Igualmente. ¿Para, en serio son familiares? No, somos amigos. Ya de tanto vernos en los programas de televisión nos hicimos amigos. Claro. Así que cuando dice cosas que no me gustan, en general yo se la dejo pasar. Mentira, siempre nos tiramos igual con todo. ¿Debatís con él o no? Sí, en privado y en público, en todos lados. En público, sí. Una vez le pregunté y se ofendió. Y después me enojé yo, no mentira. A Santoro, no le pregunté si le ve alguna cuestión positiva al gobierno Cambiemos, al PRO, ¿sabes lo que me contestó? Que estaba pasando el fútbol. No, el recital de Indio Solari, por la televisión pública. Lo único que le reconoce Leandro Santoro al gobierno del PRO es eso, ¿no es cierto? Sí. ¿A nada más que eso? Estamos cada vez peor, Roberto, ¿qué crees? A ver. Bueno, a ver, para salir a la calle, te trajo unas láminas. Ah, qué lindo. ¿Estás vos ilustrando? ¿Estás ilustrando? ¿Sabés qué pasa? Es que, Sí. digamos, si uno no pone los datos de manera gráfica, a veces parece que hablamos de abstracciones, pero cuando hablamos, viste, del impuestazo, cuando hablamos del tarifazo, hablamos de cosas concretas. Entonces, te voy a poner acá. A ver. A ver, para arrancar un poquitito. Me toma la cámara. En los últimos 2 años y medio... Te esmeraste, mirá que bien que te han salido. ¿Qué te parece? Vamos a poner. Mirá vos. Bueno, electricidad, ¿cuánto subió, Roberto? 1.490%. Sí. Gas natural, 1.297%. Agua corriente, 996%. Peaje, 6,77%. Transporte, 2,75%. Prepagas, 88%. Y agregale nafta, super, ABL, subte. Sí. La verdad, esto con paritaria del 15 y a la baja, digamos, ¿no? Primer Sí. punto. Este es el cuadro, digamos, tarifario básico de la Argentina Macri. Empecemos con ese tema entonces, Muy ¿te bien. parece? Primer punto. No, para dejar eso, déjalo así. ¿Querés que lo deje? No, así lo debatimos con los muchachos. el tema. Tengo 4. Pero por eso, guardátelo para son tener. 4 del mismo tema. Son del mismo tema. Por eso, repasemos los 4 del mismo tema, ¿Son si del te mismo parece, tema? Ah, ya, claro. ahí No, entendí. Y no, después, Después debatimos. ¿qué porcentaje del salario usás para... Hoy te noto caído, Roberto. No, Bueno, veo ¿qué- que has puesto el amarillo, mirá qué alto Sí, que lo has por puesto. supuesto, es un color... Bueno, escúchame, ¿qué porcentaje del salario usás para pagar los servicios o las tarifas? En el 2015, el salario mínimo, usábamos el 6%. En el 2016, el 17%. En el 2017 bajó un puntito, 16%, y ahora aproximadamente el 21%. O sea, entre electricidad, agua, gas y transporte, El costo 21%. Isa, Exactamente. se triplicó en 3 años, según tu gráfico. Bien. Sí, Universidad de Avellaneda igual, sí. Qué bien. Sí. Después, bueno, porque uno dice tarifazo, pero ¿quién gana? A ¿No? ver. Bueno, los dueños de las empresas. El señor Marcelo Midling, uno de los dueños de Denor, ganó 5.576 millones. 5.576 millones. El señor Nicolás Caputo, el amigo del alma del presidente, dueño de Edesur, 3.493 millones. Ambos en el año pasado, en el 2017, ganaron 9.000 palos, 1 millón de pesos por hora. ¿Estamos de acuerdo? 9.076, cifras oficiales. Esto es lo que gana, porque cuando uno dice el tarifazo, alguien gana con el tarifazo. O sea, vos te la sacan, ¿quién se la lleva? Y el último datito, que es hermoso tenerlo también presente, es cuánto blanquearon. El señor Nicolás Caputo blanqueó el año pasado 465 millones de pesos. El señor Marcelo Midling blanqueó 770 millones de pesos. Digámosle a la gente, el señor Marcelo Midling es el hombre que le compró la empresa constructora a la familia Macri, por exactamente la misma cifra. Compró IEXA más o menos por lo mismo. Al primo, Al primo. a Angelo Calcaterra. Exactamente. Y Gianfranco Macri, que no lo puse acá, pero es el hermano de Macri, blanqueó 622 millones de pesos. Entonces, cuando hablamos de tarifa, estamos hablando de una estafa sideral. Seguramente en el transcurso del debate alguno va a plantear el tema de lo que es la locura de pagar en cuotas un servicio que se consume todos los meses. Seguramente vamos a hablar del aumento de la rentabilidad de las empresas privadas y lo que significa para el poder adquisitivo y para el consumo que te achuren con el 20% del salario. Pero No, ¿no y es la cierto? inversión. Pará, vamos a hablar de la inversión. Por supuesto, que cayó la inversión, pero además cayó... Mirá, cayó la inversión. ¿Cómo Hubo que más- cayó? Si se aumentan las tarifas para que Increíble, haya inversión. increíble. Y aumentó la importación. Una cosa de loco. Yamil, No, que a ver, vamos con Yamil, ¿puedo- que lo veía anotando ahí No, prácticamente. que vaya Ramal y ahora le respondo a los dos. Porque si no me pegan de todos lados. Lo vas a atender a los dos juntos, está bien. claro. Sobre lo que vos dijiste, este problema de si aumentaron las tarifas tiene que haber inversión. Si fuera así, tampoco está bien. Porque ocurre lo siguiente, inversión significa adelanto de capital. Claro. Hay alguien que arriesga un capital para poner en marcha producción de gas, Sí. petróleo, lo que sea, y luego lo recupera. Si las
supuestas inversiones o mal llamadas inversiones en energía, transporte, rutas, se financian con tarifas, entonces no hay ninguna inversión. Las estamos pagando nosotros, No, pero Marcelo, adelantando el dinero con la tarifa. No sé si ves el problema. Sí, por supuesto, pero Es Marcelo, decir, las empresas dijeron, nosotros estamos en una situación muy complicada, todas, energéticas, agua, gas, Bueno, todas. pero hay- Estamos en una situación muy complicada, necesitamos que aumenten las tarifas para entonces nosotros poder invertir. Pero porque- eso es completamente parasitario. No están invirtiendo. Invertir es adelantar capital y después recuperarlo. Si vos estás financiando obras o expansión de lo que sea con tarifas, no hay ninguna inversión. Es la población, con estos tarifazos exorbitantes, la que está sosteniendo algo de lo que se está haciendo, que es muy poco porque siguen los cortes de luz, cayó la producción de petróleo, la producción de gas cayó en casi todo el país, menos en Vaca Muerta, entonces por lo tanto tenemos cero inversión, un sistema de servicio financiado exclusivamente con tarifas confiscatorias y luego vaciamiento de los recursos, porque tampoco tenemos el transporte, la energía o la electricidad que necesitamos. Lo que pasa es que el discurso del gobierno y las empresas está construido sobre una falsedad, que es que las empresas, por las tarifas subsidiadas de la década pasada, del gobierno anterior, no tenían rentabilidad. Y la realidad es que esas empresas recibían subsidios fabulosos. O sea que no es que no tenían razones para no invertir antes, porque lo que no le pagaba en la tarifa el usuario, lo recibía de subsidio. Y lo mínimo que había que hacer era una auditoría y decir, bueno, ¿dónde fueron esos subsidios? ¿Dónde fue esa plata? Cualquiera vería que no fue a la inversión que tenían que hacer, sino que fueron a engrosar la fuga de capitales. Entonces acá tenemos un cuadro en donde estas empresas ganaron con la estafa de las privatizaciones, que fue una estafa absoluta. Por ejemplo, los bonos de la deuda externa, que valían 1/4 en el mercado de capitales, se consideraban al valor nominal cuando se realizan las privatizaciones de las empresas públicas. Ganaron con el gobierno anterior con subsidios millonarios y están ganando ahora con las tarifas siderales. Por eso el planteo que hacemos del PTS, el Frente de Izquierda, es la renacionalización bajo gestión de los trabajadores, con participación de los usuarios, de estas empresas que brindan servicios públicos esenciales. Porque acá lo que está en discusión es si le seguimos llenando los bolsillos a quienes son verdaderamente saqueadores del pueblo trabajador, y en el caso del gas de recursos no renovables, donde incluso pese a la suba que tiene la nafta y el gas, cae la producción. O sea que esto ya es el discurso que se cae abajo, se derrumba de lo que sostenían el gobierno y las empresas, y dar una salida de fondo, porque hay un momento inmediato que es, bueno, volvamos atrás con el tarifazo, pero hay que dar una salida de fondo. Por eso insisto en la necesidad de la nacionalización de estas empresas de servicio Vamos público. con vos, Yamil, que ahora podés atenderlos a los tres juntos, ¿eh? Sí. Ya que habló, tenés esto, que no sé qué estabas escribiendo, pero... No, hay un montón de datos interesantes. Por A ejemplo, ver, los los gráficos de Santoro. De tu Vamos con el pariente- gráfico de Santoro, y pariente Santoro habla de lejano. las ganancias de las empresas. 2015, compañías energéticas perdieron plata. Antes del 2015 venían perdiendo plata. 2016 perdieron plata. Hay una fantasía compartida que, de hecho, Ramal dijo algo muy interesante. Las empresas no invierten con lo que ganaron, invierten para ganar. Ahora, si vos estás tratando de atraer inversiones en la Argentina, tenés una distorsión como era el esquema de tarifas totalmente atrasadas, que hacía algo muy regresivo, que atacaba a los pobres, que era de cada 3 pesos que el Estado Nacional invertía en subsidios, 2 iban a las clases Pero no me medias y altas. contestaste el argumento. Pará, te estoy respondiendo. porque tenía eso que no pagaban en tarifa tenía subsidio. ¿Dónde fue la plata? El argumento es muy simple. Vos antes estabas subsidiando a las clases medias y altas, que de hecho eso permitía apenas que las empresas pudieran mantener sus operaciones, como vos decías, con subsidios que eran para evitar que se termine de caer todo el sistema energético argentino. Aumentó la importación energética, que entre otros problemas te generó desabastecimiento a nivel local, te generó problemas de balanza comercial, te generó problemas de fuga de divisas, entre otros tantos problemas que tenía la Argentina. Y ahora lo que se hizo es una de las medidas más progresistas de los últimos tiempos, que es sacarle el subsidio al tipo en el country cuando quería llenar la pileta climatizada, y con la tarifa social se va a los hogares que realmente lo necesitan. Eso no es así. No, acá el problema no es el tipo de dato cambio. fáctico. A ver, Eso lo no es que así. quieras, Castillo, pero el dato concreto... Eso no es así. ¿Es así? No es así. De hecho, Mirá, te- los que hoy están muy quiero- enojados con los de hecho- tarifazos de hecho- no viven en los country, No, la precisamente. cla- de hecho, era la no clase- viven en los country. Era la clase No viven en los media country. que durante mucho tiempo, y hay que decirlo, sobre todo los que vivíamos en la Ciudad de Buenos Aires, pagábamos por una tarifa de luz
menos de lo que pagábamos un café en la esquina. ¿Sabés de por casa. qué no No, le no es hicieron así, te voy a auditoría a decir- las no, pero te voy a empresas? decir Porque eran por qué. amigos del presidente. No, no. ¿Sabés por qué Te no voy le a hicieron decir- te voy a auditoría? decir Porque por eran qué. todos. No, Mirá, no. ¿por qué no le hicieron auditoría donde fueron los subsidios? Porque eran amigos del Perdóname, presidente. Chipi, vos que sabés Se del curraron tema. toda A la ver, guita a ver, ¿a de los dónde iban los subsidios. subsidios? Porque yo lo averigué. Fuga de capital. Chipi. A fuga de No, capital. Chipi, no. ¿Cómo no? No. ¿Cómo no? Como ya Parte de lo que vos decís que yo hablé con blanquearon Fede- es la fuga escuchá lo ilegal que de te decía, capitales. Escuchame un minuto. Yo, como la vez pasada estaba hablando con Miriam, me hizo la misma pregunta, me quedé con la duda. Digo, ¿dónde fueron? Averiguaste. Averigüé. Ahí hiciste Lo un llamé a gráfico. Federico Bernal, que es el responsable nuestro de Unidad Ciudadana de este área. Y le pregunté, Fede, ¿dónde iban los subsidios? Porque está lo que dice, por un lado, Yamil, que es que las empresas perdían, y por otro lado, lo que dice el trotskismo, que es que las empresas estaban llenas de guita. Entonces, la explicación... La bolsa es clara, la ahí estaba el explicación- número y perdía plata. Exactamente, tiene razón Yamil. Tiene razón Yamil. La explicación es, el sistema eléctrico, vos antes en los 90 Ahora tenías... que me pasó algo raro. Te voy a explicar cómo A no ver, iba la plata de los dale. subsidios. Bájame Esa- para que le dijo que tiene razón Exacto, Yamil Santoro, el Santoro de la... Bueno, ¿no? pero es un dato, Lo es que un dato pasa es que objetivo, digo, no es voy a un tema tratar de explicar sin aburrir, digamos, el tema. Sé que en los 90, cuando se privatiza, se fragmenta en 80 empresas. Vos tenés el sistema energético, digamos, para ponerte el caso del eléctrico, se divide en producción, transporte y distribución. ¿Tá? Bueno, yo le pregunté, por ejemplo, le digo, Fede, por ejemplo, a de Noria del Sur, ¿se le daba subsidio? No. El subsidio era a través de NARSA para la importación de energía. ¿Entendés? Ahora, ¿por qué la política de energía barata? Porque era una forma también de traer inversiones y de ponerle plata en el bolsillo a la gente, de generar aumento en el consumo No, no, interno. estás Hoy el Fondo equivocado. Monetario Vos defendés que explicar no, primero. vos No defendés, estoy equivocado. vos Te voy a defendés, explicar. No, no, Vos déjame hablar a mí alguna vez, Vos por no podés favor. defender la política. Viejo, estoy pintado acá. A ver. Primero, registro la coincidencia entre los dos Santoros. en No, primer ustedes tienen lugar. coincidencia con el Fondo Monetario Pero quiero Internacional. decir lo siguiente. Es que no el Fondo explicaste, Monetario no dice explicaste eso. bien el problema, no explicaste bien el problema. A ver. Acá ocurría lo siguiente. En la generación eléctrica, efectivamente existía un subsidio, porque el fuel oil, el combustible que se importaba para las usinas, se importaba a precios internacionales, la electricidad se vendía más barata, y por tanto la diferencia, el Estado bancaba a las generadoras. Ahora, te quiero decir lo Sí, siguiente, eso es lo que- pasa lo siguiente, cuando la luz era más barata, energía barata implicaba salarios baratos. Ningún trabajador se hizo rico en los años del kirchnerismo. No. En el año 2008, querido, en el año sí, tenés 2008, razón, un trabajador ganaba un salario que era en promedio similar al del año 1998, de la época de Menem, y había un 35% de precarización laboral. Lo que te quiero decir es lo siguiente, la canasta familiar, la Están canasta de mezclando los consumo, temas. Lo que dijiste la tenés canasta razón, de analicemos lo que la dijiste. canasta familiar, la canasta de consumo, se integra con lo que le cuesta al laburante cada cosa. Si la luz es barata, el salario es barato. Y los que se beneficiaron Si la luz es con los barata, claro, el si la salario luz es barata, la canasta familiar se integra con una tarifa vos barata. queda Eso para tocar significa las estadísticas. que los empresarios Pará. que no, eso significa que los empresarios que, entre otras cosas, bancaron al gobierno anterior y ahora bancan al gobierno actual, se beneficiaban de los subsidios porque podían pagar salarios más bajos. No. El subsidio al consumo de energía fue un subsidio a las empresas que contrataban trabajadores a los cuales le podían pagar un salario inferior. minuto ahí. Esa Ahora, es la minuto ahí, dinámica porque si del no la gente- subsidio que pará. tenés que entender. Cuando uno- Si cuando no uno- comprendés pará un esto, minuto si ahí. no comprendés esto, Marce, dejame un minuto ahí, si sí, no yo lo comprendés entendí. esto, el subsidio parece Marcelo, sí. un subsidio al laburante Bueno, cuando déjame terminar ningún ahora. laburante se había comprado una Ferrari No, no se compró en una el Ferrari, año no. 2005, No, 2006 coincido por con pagar vos. la luz barata. No. Por pagar la luz barata No. se negociaban salarios más baratos. No, mira, desde la lectura nuestra, por lo menos, porque a ver, también es cierto lo que dice Ramal. El tema es cómo... también estás de acuerdo con Ramal. A ver, Mira vos. una cosa Hoy son los también- datos... Hoy estamos- Hoy una cosa son los datos duros... Hoy está bueno. No me agarré. Hoy Una está cosa son bueno, los datos bueno. duros... No, es que si ojalá la gente que está en casa pueda entenderlo esto. Y otra cosa es la interpretación de esos datos duros. Ah, mira. A ver, lo que dijo Ramal es efectivamente así. Ahora, la política de energía barata tenía dos, básicamente, funciones. La primera era, entre otras cosas, redistribuir el ingreso. Desde la perspectiva, es verdad lo que Que dice Ramal. funcionó No, mal, no, fue regresivo. Para un poco, Bueno, para un poco. funcionó mal eso. No puedo hablar sino. Y estoy tratando de explicar algo complejo. Repartamos los temas Dale, porque Sí, si no- ya sé, bueno, pero a ver, ¿qué pasa, digamos? Como pobre Yamil, digamos, tampoco siempre lo matamos, cuando no le podemos pegar al gobierno... 3 contra 1. Lo que hace el trotskismo le pega al gobierno anterior, entonces estoy obligado a explicarle a la gente qué fue lo que pasó. La energía barata es una forma de meterle guita
en el bolsillo de la gente. Salario indirecto. Cuando vos pagás menos de energía, pagás, digamos, ese dinero que hoy estás utilizando. Fíjate lo que está pasando, fíjate lo que está pasando hoy, digamos, con las familias que tienen que destinar el 20% del salario mínimo al pago de servicios, lo deja de gastar, por ejemplo, en salir a morfar afuera o en comer alguno, depende de la situación. En segundo lugar, la energía barata también era una palanca del desarrollo para tratar, digamos, que las empresas tengan una herramienta de competitividad mayor. Entonces, a vos te puede gustar o no. De hecho, al trotskismo no le gusta la política de subsidio del gobierno anterior y al Fondo Monetario Internacional tampoco le gusta. Pero eso es una mentira porque... porque... plantear ahora. A ver, Déjame cierro con esto. Trabajadores ricos. Lo que planteó Ramal. ¿Trabajadores ricos? ¿Había trabajadores ricos? No había trabajadores ricos. Lo que tenías era trabajadores que todos los años, porque las paritarias cerraban por arriba de la inflación, ganaban poder adquisitivo, como lo ganaban los jubilados, como lo ganaban los beneficiarios de la asignación universal por hijo y como lo ganaban la mayoría de los argentinos con una política de ingresos progresivo. ¿Hicimos la revolución socialista? No hicimos la revolución socialista. Se avanzó muchísimo en la contribución. Tu argumento se desarticula muy sencillo. Bueno, pero no me contestes a mí porque después no te voy a poder contestar. No, pero hay algo de tu argumento que se cae, que es ¿por qué no se nacionalizaron y anularon privatizaciones que fueron totalmente onerosas y enemigas de los intereses? Casi nos matan, se nacionalizó el agua. Pará. Entonces vos no digas la pavada de que nosotros compartimos... Porque ¿Para qué me preguntás entonces? No me preguntes, dale a la gente y ya está. Porque vos dijiste que nosotros coincidimos que nosotros hacemos la misma crítica del FMI, no tiene nada que ver, porque el FMI quiere privatizar y que las empresas tengan las tarifas que están cobrando ahora. Nosotros somos los que sostenemos que ni subsidio, que no salen de ningún lado, pues salen de la plata que le recaudan al pueblo trabajador, parte de lo que fue el impuesto al salario que cobraba el gobierno anterior, parte de lo que sacaban del ANSES y de otros lugares, y eso iba a subsidiar a las empresas en vez de haber nacionalizado las empresas y eliminar en un servicio público esencial la ecuación rentabilidad capitalista. ¿Por qué un servicio público esencial tiene que estar guiado por la necesidad de la rentabilidad de las empresas? Y en eso van a ver que la coincidencia es, en parte el gobierno anterior vía subsidio y en parte esto vía tarifazo, siguen subsidiando la ganancia capitalista, cobrando un servicio carísimo y aparte absolutamente ineficiente para las necesidades del pueblo trabajador. Mira, pese a la enorme cantidad de subsidios, no se hicieron los gasoductos para darle a las 4 provincias que todavía no tienen red de gas natural. Y toda la parte, y en el propio Gran Buenos Aires, la cantidad enorme de familias que no tienen acceso a la red de gas natural. Aunque no hicieron todo eso. No, para nada. ¿Cómo voy a votar? ¿Cómo ustedes que están haciendo un tarifazo brutal y dándole todo el nivel de ingreso a todos los amigos de tu presidente? A Milly y a Caputo que se están llenando los bolsillos. ¿Por qué no los auditamos? No, primero una cuestión que me parece dogmática, que no sirve a este tipo de debates, que es, no hay que ni demonizar las empresas públicas ni las empresas privadas. Digo, o le sirven al pueblo o no le sirven al pueblo. Está claro que como funcionaron las empresas privadas durante el kirchnerismo, no le sirvieron los argentinos. De la misma manera, por ejemplo, que Aerolíneas Argentinas fue tremendamente deficitaria y ahora bajo la nueva gestión, empresa pública, corrigió el déficit del compañero Recalde, que hizo una pésima gestión a Aerolíneas, costándole una enorme cantidad de dinero a todos los argentinos. Pero no ese es el punto. El punto es, por ejemplo, que hay que señalar lo que el informe que realiza la UNDAV tiene un error técnico grave. A ver. Porque toma el salario mínimo, pero pierde de vista que para el salario mínimo, para aquellas familias que ganan hasta 2 salarios mínimos, existe la tarifa social. A partir de lo cual los hogares justamente que tienen mayor necesidad económica, jubilados, pensionados, personas con discapacidad, excombatientes de Malvinas, etcétera, acceden a una tarifa subsidiada y de hecho en muchos casos no pagan si están debajo de cierto umbral. Y esa es una de las medidas más progresistas que se ha tomado porque vuelve lo mismo. De cada 3 pesos que antes el Estado Nacional invertía. Pero la misma Carrillo ha dicho que se les ha ido la mano con el aumento de las tarifas y ha dicho que ella pide, bueno, siendo una de las mujeres más representativas de Cambiemos, o del PRO, si querés, o del oficialismo, como le quieras llamar, ella misma ha dicho que prácticamente la desoyen. Ella ha pedido que, bueno, de lo que dice Carrió, ¿no? Que basta las tarifas. Si lo reconocen desde el propio gobierno, ¿cómo puede ser que todavía en la calle, mira, hoy hablamos con Abigail, la cantidad de negocios que han cerrado la gente ya está viendo si prende la luz o se calienta un té, en fin. Y las tarifas sociales a que vos te referís, Yamila, hay muchos jubilados y hay muchos que cobran las pensiones no contributivas, por ejemplo, o las pensiones por discapacidad, que de hecho se han achicado muchísimo, que tampoco llegan a pagar los tarifazos. Ayer tuvimos una jubilada que pagaba, le llegó una boleta de luz de 3.000 pesos. ¿Cómo la paga? No, bueno, primero, si está en la Ciudad de Buenos Aires, es una persona sola y tiene un departamento y no hay forma de que le llegue una Pero le llegan esa factura. No, bueno, hay que ver si no tiene... Vamos a hablar en serio. Vamos a ver, que no tenga deuda. Hay un montón de las facturas que están circulando que tienen deuda acumulada
No, esta era 1.000 y pico, le había venido en la boleta anterior ¿De la y Ciudad de después, Buenos Aires? y después 3.000 pesos. Pero ¿cómo si pagás 1.500? Ahí está, si es la que pero está ¿cómo en si, pantalla, son 500 si pagás pesos. 400 No, pesos de una factura, pasan 2 meses o el próximo bimestre o lo que sea el próximo, lo que venga, y pagás 10.000? Bien. Vamos, primero ¿puedo? no hay casos de esa Acá, toca a mí, Ramón. No, me toca a mí. Nos hizo una pregunta No, terminemos concreta. con Yamil, porque- Bueno, dale. Vamos, Yamil, y después- Primero que la verdad que la gran mayoría de los casos que quería señalar es aquellos hogares ¿A vos que... te llegó el aumento o no? Sí, me llegó el aumento, pero yo pagaba 70 pesos, ahora pago 580. En términos Y relativos, bueno. en términos relativos es un montón. Ahora, de vuelta, lo que pago yo en comparación a lo que paga un cordobés o lo que paga un correntino, lo que pagaba antes. De hecho, los aumentos fueron principalmente en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Si vos agarrás, de hecho, los números, Córdoba aumentó 1/3 de lo que aumentó en todo este periodo la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana. Pero porque también hay una cosa concreta, estamos pagando entre cable, Sí. teléfono, Netflix y cualquier, que lo tiene la mayoría de la gente de clase media, 2 lucas 500. Y nos quejamos porque nos están llegando facturas de 500 pesos de luz. Digo, No, si bueno, la persona si que no- le pero acá llevaron el los 3.000 problema- pesos de la factura de luz, o sea, no está pagando No, una pero luca que de celular, no está honestamente, pagando una si luca está en la de ciudad de Buenos cable. Aires y es una persona, como vos me decís, un adulto mayor, que tiene un consumo razonable y tiene una persona mayor, algo está mal, o tendrá una fuga eléctrica. Digo, en serio te digo, no hay forma de que le llegue una factura de luz porque los kilowatts no dan para eso. Mira, yo te digo, llamé a Sí, AISA, pero- por ejemplo, hace unos Que se días. pueden equivocar las empresas, avivan y hay que reclamar, ir al ENRE, hacer la Y denuncia. les dicen que la pagan igual, Yamil. ¿Pero a quién beneficia? No, si yo acá me- hay un problema que es sencillo. Una vecina, escucha, una vecina, lo que nadie se te cuento lo que pasó. pregunta, Una vecina me pide, por favor, Roberto. pero te digo lo que para que la gente sepa que también nosotros no vimos en Tronta, pero una vecina, por más que es periodista, está en la tele, ¿viste? La pagamos y la diaria, te lo digo a vos también. Una vecina me pide si la podemos ayudar a través del noticiero y demás, porque ella estaba pagando una cuota mensual, una cuota de agua. Eran, bueno, 120 pesos, 300 pesos, ponele, como mucho cuando se excedía y demás. Vive sola, tiene un departamento chico, la mujer es jubilada y le llegó una factura de 1.500 pesos. ¿Sabes por qué? Porque según lo que ella me dijo, le pusieron un medidor. Y el medidor, bueno, al poner el medidor parece que se lo pusieron mal, se lo instalaron mal y perdía. Hizo el reclamo y le cobraron el medidor nuevo, el reclamo, la visita del operador y encima Te el respondo eso aumento. y le doy la palabra a Ramal, que está con ganas de hace No, rato. Para pasa ese lo caso siguiente. existe la tarifa social. ¿Cuál es el problema? Muchas veces pasa que como el servicio capaz no está a nombre del jubilado, Sí. no se aplica de manera automática. Claro. Entonces ahí lo que tiene que hacer es llenar el formulario, googlean o van, llaman a la ENRE, busquen la manera y acceden a la tarifa. No hay ninguna razón por la cual esa mujer no esté recibiendo la tarifa social, porque justamente es la persona a la que este gobierno está destinando los subsidios y dejamos de subsidiar a los cajetillas que estaban antes divirtiéndose con energía barata. Digo, esa es la verdad. El kirchnerismo Vos me estás jodiendo. llenó de guita, o sea, subsidio a las clases medias y altas a costa de las clases populares. Esa es la verdad. En materia Pará, energética... me toca a mí, Robert. fueron No, no, me regresadas. toca a ¿Sabes mí. qué pasa? La Pero gente pará después que le dice, falta- No, la quiero gente decir dice lo que siguiente. se queda callado, legitima. Acá no. Para que le falta No. Ramal, vamos Bueno, por... Pasa lo siguiente, acá hay una cuestión que no se ha colocado ni en el gobierno anterior ni en el gobierno actual, que es cuánto cuesta la energía, cuánto cuestan los servicios. Porque, a ver, durante el gobierno anterior, como bien se señaló acá, una montaña de subsidios para sostener a empresas que vaciaron el petróleo, el gas, la luz, etcétera. Ahora, ¿qué hizo el gobierno de Macri? ¿Investigó ese vaciamiento? ¿Estableció cuál es el real costo de producir energía, transporte u otros servicios? No. Con ojos cerrados reemplazó los subsidios por tarifazos para los mismos beneficiarios. Entonces hoy el mismo saqueo que antes se llevaba adelante a través de subsidios que todos pagábamos con impuestos, ahora se lleva adelante por la vía de las tarifas. Lo que hay que hacer, y es lo que planteamos del Frente de Izquierda, es abrir los libros contables, los costos de todas las empresas de servicios públicos, productoras de energía, de transporte, de rutas, para conocer cuáles son sus reales costos. Esto mostraría el desfalco que se está llevando adelante. Les doy un solo dato. El gas natural, en una localización de condiciones productivas parecidas a la de Argentina, como es la costa del Golfo en Estados Unidos, está en $2.50 la unidad calórica. ¿Y acá? En la Argentina, entre el gobierno y la Corte Suprema, se pusieron de acuerdo para pagárselo $7.50, 3 veces más a los grupos petroleros. Entonces, eso es una confiscación con el único objetivo de entregarle
las ventajas productivas que pueda tener la Argentina, lo que se conoce como la renta petrolera, Sí. a las grandes empresas internacionales. Abramos los libros y los costos de todas las empresas y ahí establezcamos cuánto cuesta. Y si alguien dice, no, mira, cuesta mucho, entonces después hagamos lo siguiente. Hagamos el mismo cálculo para la canasta familiar y establezcamos un salario que cubra todos los costos de tarifas de precios que hoy estamos afrontando. ¿Por qué? Porque con una inflación que en el año 2018 ya se perfila del 26 o 27%, nos quieren meter paritaria del Acá estamos viendo las 15%. imágenes para de lo que decíamos de las... Entonces, las Me da la tarifas razón aumentan, las tarifas aumentan por decreto. Sale una resolución y aumentan. Los salarios, no, los salarios ya entran en una enorme discusión y una paritaria del 15% encima se hacen cuotas. Bueno, mira, esta es la realidad que estamos viviendo. ¿Podemos poner la foto? Que Sí, quiero lo que estábamos mostrarles mirando eso. ahí. A ver si entendemos que a ver. Esa factura, fíjate que el... Deja la anterior que se... Ahí está, deja la estática. Fíjate lo que dice, cargo fijo y cargo variable. ¿Cuánto suman entre los dos? Saca el gráfico. 973 2 pesos lucas. con 21. 2 lucas suma el servicio de consumo. 1087, Después sí. tenés una barbaridad de impuestos arriba, ponele que llega con impuestos, que es uno de los grandes problemas de las... Bueno, y que sí, llegan, pero- depende el distrito... Pero los pagamos. Está bien, esos. pero en términos energéticos la factura, aún con impuestos, a esa persona le llegó por este periodo 2.500 pesos. Tiene una deuda anterior, es la única manera que llegas a 11 lucas. Y de hecho esta persona, si mirá la cantidad de kilowatt hora, es una locura el consumo que tiene esta persona. Entonces, primero, ese consumo no es un consumo doméstico ni por casualidad normal. O es una empresa que tienes altamente intensiva en energía y además tiene una deuda de 8 lucas 500. Entonces, yo no estoy diciendo que acá no hubo un aumento. Como Leandro señaló y mostró, digo, hay un dato concreto que es, como participación, más allá de la corrección que hay que hacerle, que no está calculado sobre el salario mínimo ajustado por tarifa social, pero vayamos a un salario un poquito por arriba del salario mínimo, que no le aplica la tarifa social, la incidencia es más o menos de entre un 15 y un 20. Mira, en el 2017, en el 15 de diciembre de 2017, este hombre que es un neurólogo que trabaja en el Hospital Pena, pagaba 1.892,37. O sea que el total, ponele con el segundo vencimiento, era 1.900. En el 2018, el 15 de enero, se le va a 1.894 pesos, porque en realidad ese era lo que habíamos pasado para verificar todo el recorrido. Ahí no tenía ningún tipo de deuda porque definitivamente lo podía pagar. En febrero de 2018 le llega 7.725, un 400% de aumento, que es lo que estábamos mirando recién, y ahí justamente comienza a tener la deuda, porque no puede pagar los 7.000 y pico Un de neurólogo pesos. que no puede pagar 2.000 pesos. Y después queda, Un neurólogo que no puede pagar una factura mensual de 2.000 pesos. Ahí. trabaja en el Hospital Pena. Me dijiste un Roberto. Sí. Sí, aparte no puede acumular mucha deuda porque el servicio se corta. Se lo corta. A ver. Además, servicio esencial. Pensé que te ibas a levantar. No, ¿qué me voy a levantar? No. A ver, Son dos frentes, un frente, y somos 3 espacios, pero 4 interlocutores. Después ya me olvido lo que tenía que decir. A ver, algo de lo que dice Yamil. Cuando la excepción es la regla, te tenés que pensar a preocupar que por ahí hay algo que está fallando. Viste, si a todo el mundo resulta que lo facturan mal, a todo el mundo le viene por encima de sus posibilidades, si arman un plan de pago en cuota, es porque efectivamente no es que hay un problema técnico en el Excel del señor Aranguren que indica, porque, para que entendamos, la política energética tiene un único objetivo, que es tratar de equilibrar el déficit fiscal. Este es el objetivo de eso, y hacer ganar mucha guita a las empresas, no es hacer justicia redistributiva. Cuando tenés muchos casos de gente que le viene por encima de sus posibilidades, no es que anda mal el medidor. Ahora, ¿cuál es el otro problema? Cuando te vas a quejar, ¿quién está al frente del ENRE y del ente regulador del gas? Los mismos tipos que tenían las empresas privatizadas. Entonces, es un bloque de negocios. Cuando estamos buscando cada uno de estas... Vos podés encontrar en una factura en particular un caso de una deuda, pero a ver, a mí me llegan al mensaje al celular gente que le llegan 4 lucas, 3 lucas, 6 lucas de acá, de allá, de todo... O sea, no le podemos mentir a lo que nos están mirando porque sabemos que esto es así. Primer punto. Segundo punto. Los compañeros del trotskismo siempre plantean lo mismo. ¿Por qué no se privatizaron las empresas? A mí también. No se nacionalizaron. Nacionalizaron, perdón, es verdad. ¿Por qué no se nacionalizaron las empresas? Por el sencillo motivo que no siempre da la correlación de fuerza. En la Argentina no se hizo una revolución socialista. Nosotros nacionalizamos en la gestión anterior
YPF, Aerolíneas Argentinas, las AFJP y Aguas. Fueron rescates Déjame de los terminar, anteriores pará, socios. Marcelo. Cuando Marcelo, nacionalizaron fue para rescatar a los que habían vaciado dejame las todo, empresas. Loco, de verdad, si no, no puedo, digamos. Pero porque te tengo además, que hacer todavía la tengo que acotación. anotar. Bueno, Te voy a yo hacer te la digo, acotación, ¿no? déjame terminar, después, hacé como yo, anotate ahí, pedile a Yamil una hoja, anotate y después me contestás. No hay problema. Cuando vos tratás de Yo me avanzar en acuerdo, regular, porque hay algo que es importante acá, ¿no? El punto es, a mí me preocupa de quién es la propiedad de la empresa, pero más me preocupa que el Estado regule. O sea, todas estas empresas cumplen una función social. Recién Yamil cometió un error en plantear la equiparación con Netflix, por ejemplo. No es lo mismo Netflix. Yo no tengo Netflix y puedo vivir sin Netflix tranquilamente. Todos podemos vivir Ahora, sin Netflix. pero no todos podemos vivir sin luz y gas y sin agua. pero Entonces ¿quién ahí, tiene déjame tarifa social que terminar. no puede pagar? Yamil, pará. Entonces, ahí es donde uno dice, el Estado tiene que intervenir. ¿De qué manera intervenir? Bueno, ojalá nacionalizando, y entonces haya un control estatal y te dé el poder político para hacerlo. Porque les quiero recordar a todos los televidentes que cuando se avanzaba en esta dirección, la derecha agitaba el fantasma de Venezuela y empezaban, todo es Venezuela, es Venezuela. Y a veces en el intento de mejorar la situación la terminás empeorando. Esta es la diferencia histórica que tenemos con el trotskismo. La lectura de la correlación de fuerza. Ojalá pudiéramos hacer una revolución socialista, abolir la propiedad privada y decretar la felicidad. Pero en las democracias capitalistas como en la que vivimos y de la cual muchos de nosotros somos representantes parlamentarios, se negocia y se va viendo. Y se hace lo que se puede en función del capital político ¿Sabés que que uno me tiene. convencés vos a veces? A veces te miro y Pero me es que te convencés. lo hablo del corazón, o sea, me Claro, puede claro, equivocar o no, A ver, pero no Pero vengo al que con mala le leche. al que no lo convences es a Castillo. No, a ver, Castillo no lo convence. lo que dice Leandro no es así por dos cuestiones. Primero, porque no es que ustedes por relación de fuerza no lo hicieron. No lo hicieron porque no era la política hacerla y por eso no es el programa que levantan hoy. La Se única nacionalizó fuerza... las AFJP. Pará. La única fuerza política que en el Parlamento plantea hoy en sus proyectos de ley que tienen que ser nacionalizadas esas empresas de energía es el Frente de Izquierda. Ni Unidad Ciudadana, ni el peronismo federal, ni nadie plantea que hay que revocar esas privatizaciones. ¿Cuántas que fueron... empresas son las Pará, ¿puedo terminar? ¿Puedo terminar? Pará, ¿Puedo te terminar? mata, te ¿Puedo digo, terminar? Que fueron una estafa en los 90, que siguieron lucrando con los subsidios que ganaron y ahora. Y además hay un dato importante para el otro Santoro, que es el porcentaje que aumentó la ganancia del grupo de Mindlin. Leandro mostraba, Ahí ¿no? coincidimos, ¿no? 5.000 y pico de millones. Para la empresa de él, para el grupo Pampa, fue de 2.200% el aumento de la rentabilidad en un año. 2.000, sí, me escucharon bien, 2.200%. El aumento de salario no es ni el 15%. Entonces, ¿en qué beneficia a los trabajadores, a los jubilados, a la clase media, que Mindlin y Caputo hayan ganado 9.000 millones de pesos? ¿Por qué no se saca de la ecuación costo de la energía la ganancia capitalista y el costo de la energía se vuelve automáticamente mucho más barato? Lo mismo con el negocio petrolero. Durante casi toda la gestión del kirchnerismo estuvo Repsol. Repsol, que hacía grandes negocios para sus accionistas, que era tomar toda la exploración que había hecho YPF, succionar todo, enormes ganancias, Brufau ultra premiado, y con eso lucraba y nos vació las reservas de gas, nos vaciaron las reservas de petróleo. Aranguren fue parte de todo ese plan cuando era presidente de Shell también. Vaciamiento, negociados, curro, etcétera, etcétera. Y ahora que lo están haciendo, al por mayor. Entonces acá hay una estafa de conjunto al pueblo trabajador, donde recursos esenciales, que son en algunos casos no renovables y en otros casos son servicios esenciales, tienen que estar nacionalizados, no tienen que estar al servicio del lucro capitalista, porque eso va en desmedro de la calidad del servicio y va obviamente en desmedro del bolsillo de los trabajadores. A ver, Yamil, que te veo anotando Sí, y me da vértigo todo lo que anotaste. Primero, pero con bueno. respecto a la factura que vimos antes, el consumo promedio de un hogar tipo es de 3.400 kWh y hay un gradiente de tarifas cuanto más se consume. Sí. Esa tarifa puntual que estábamos viendo Traducímelo en dinero. era prácticamente el doble, con lo cual por arriba del doble del promedio de los hogares de Argentina Sí. y, consecuentemente, está fuera de escala. Ahora, yendo a la cuestión concreta que planteaba Leandro de las cuestiones impagables, la realidad es que en el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, Sí. que es donde se focalizaron la mayor cantidad de aumentos, el 82, hasta el 82% de los vecinos de acá Sí. recibimos tarifas en promedio inferiores a los 700 pesos. Pero para Datos acá oficiales, tengo gubernamentales. a Guedo Gómez, por ejemplo, que me dice que es de Corrientes, que pagaba 992 pesos y que le vino la última factura de 5.300. Sí, y ahí hay una de las mayores inequidades que existen en la República Argentina, que es, por un lado, esto que hablamos, que el interior subsidiaba el área metropolitana. Bueno, por eso de los Buenos Aires. cordobeses están tan enojados Eso durante también muchos es años. mentira. No es mentira. Bueno, es un pero dato ahora científico. subsidiaba en ARSA. Pero eso ahora lo que pasa es que estamos la provincia subsidiando no- la ganancia de Mindlin y de Caputo. Pará, ya te Ahora escuché, estamos Castillo, subsidiando. te Bueno, escuché, pero no me Castillo, contestás déjame el argumento, hablar. Santoro. Ahora,
te estás equivocando en una cosa, Leandro. A todos los argentinos se subsidió por parte de la generación energética. Pero al área metropolitana de Buenos Aires, además, se le subsidió la transferencia. No, porque ¿Sí? lo que pasa es que en el sur y en el gas, no se le dejó aumentar. Mirá. No es que se le subsidió. Es lo mismo. No es lo mismo, hermano. Leandro, No es lo mismo darle no se le dejó Y tenés aumentar. una inflación Ah, bueno. acumulada. Diego, tenés Porque la una industria, caída en te términos voy a reales explicar de por qué. precio. Porque la industria reside esencialmente en el conurbano. Es una deslealtad Ahora, intelectual. para que acá- No, no es una deslealtad. No es lo mismo subsidiar que no dejar aumentar. Es lo mismo. Para que sea un Tenés orden razón, importante, Ernesto. estamos dando los jubilados. Aquí me escribe Santoro, Leandro, por favor mostrarle a tu tocayo, Yamil Santoro, mi factura. Me lo escribe Gabriela Gallardo. Mi factura de luz. Somos una familia tipo y soy jubilada. Pagaba. Esta es la factura. 4.000. Está en mi Twitter, si lo podés poner así en mi Twitter, 4.158. No se ve la cantidad de consumo. Claro, la cantidad de consumo. Mira, acá hay otra Ni la también. cantidad de kilowatts. Pero Espérate que te doy vuelta. Está la- todo el mundo a las puteadas, Yamil. No podés defender esto, ¿no? Pero es que te la voy a hacer corta. Está claro que vamos a estar puteando, Mirá, porque somos justamente, la clase media metropolitana, que de hecho tenemos los mejores ingresos del país en términos de promedio, éramos los que recibíamos la mayor cantidad de subsidios. Es lógico que si yo paso de pagar 50 una factura de luz, paso a pagarla 500, voy a putear. El A tema mí es que me es gusta injusto. tu lógica. A mí el tema me es que es gusta tu absolutamente lógica, injusto. tu lógica que es la siguiente. El tema es que es injusto. No, Déjame no, terminar, no, no, pero yo no déjame. los interrumpí, Ya déjame está, explicar. ya hablaste, ya No, está, me vas a decir cuando yo ya me hablar, explicaste, ya está explicaste bien, lo que queríamos dale, escuchar. hablate. No, es interesante la lógica de acá de No, no, dale la Santoro. espalda, No, pongas está así. bien. Es interesante la lógica del Santoro macrista, porque es la siguiente. Acá nosotros somos los cruzados que vamos a terminar con los privilegios de ¿Cuánto la pagás clase de luz, media. Ramal? No, yo estoy pagando tranquilamente ¿Cuánto 700 pesos. 700 pesos. ¿Vos, Santoro, cuánto al pagás de luz? No sé porque la tengo en el débito. Bueno, mijo, no lo revisás al débito, pero ¿cuánto pagabas y cuánto crees que estás pagando ahora? ¿Cómo sé que como yo creencia vivo no solo? sirve. ¿Eh? Como creencia no sirve. No, Si sabe, no sabe. yo creo que debo estar pagando 3.50, pero yo vivo solo en un ambiente. Sí, Soy claro. solo, así que Robertito. No, Sí, pero, soy. a ver, yo estaba, pero acá quiero hay decir, un no, saco, no, por la ejemplo, lógica de Ramal, Santoro, Ay, no no, es no. lógica, ¿qué querés? Veamos la Una lógica, familia, 1.360 veamos la pesos lógica en del Buenos Santoro. Aires. Más indecente. No, veamos la lógica del Santoro macrista. Él es un abanderado contra los privilegios, ¿no es cierto?, supuestos de la clase media. Alta. Ahora, de la clase media en general. Ahora, ¿a quién defiende él? Él defiende A los pobres. No No, defiende a los Milly ni a pobres. Caputo. Vos defendés Bajó la pobreza, vos creció el defendés a salario- Caputo. creció el salario real Vos defendés en a el 2017. Caputo, a Tienes sin Midlin cuidado, Caputo. y a los No me privatizadores de la importa, Caputo. Argentina No me importa, contra Caputo. ¿Qué esa tiene que ver clase Caputo con media, esto? contra esa clase media. Ah, Entonces, Ramal. discúlpame, la clase media habrá votado el macrismo, pero el Partido Obrero defiende a la clase media, a la cual vos llamás de privilegiada y cajetilla, No, contra Caputo, contra Midlin y contra todos los vaciadores a los cuales ustedes protegen con tarifazos. El dato más Esa es la concreto. realidad. La Ustedes realidad. han transformado la a la realidad. clase, ahora Dale, a la terminá que clase te media en respondo. una clase privilegiada. ¿A dónde fueron los Nosotros simplemente aumentos? porque las La plata- tarifas la plata de los tarifazos, ¿dónde fue? protegen a los 9.000 millones que se llevan privatizadores. Caputo y Milly. Ah, que antes no se Al llevaban. 70, al plata que 70, Que al antes 70, no se llevaban. Al 76% Es una conversación del de presupuesto sordos que a va veces. a inversión social. Es una conversación de sordos, Pero porque por eso, digamos, yo escucha, vengo hagamos una planteando cosa. algo, Escucha, y pasa Santoro. como que lo que dije Escucha. no lo dije. Tenemos un minuto exacto para los cuatro. Bueno. A ver, ¿cómo se lo quieren dividir? Primero la oposición y después el oficial. Bueno, vamos. No, yo digo, no, el Vamos. Frente Un Izquierda. minuto para los cuatro, mi no para compañera cada uno. Romina del Pla presentó Sí. un proyecto en el Bien. Congreso para retrotraer los tarifazos. Una locura. Ir marcha atrás, ¿no es cierto? Una locura es seguir golpeando a la clase baja, super baja, media y a todos menos a Caputo y a Midlin. El Frente Izquierda presentó un proyecto para retrotraer las tarifas, abrir los libros, Bien. las cuentas de las empresas privatizadas y sobre esta base reorganizar. Bien. En base a una empresa única de energía nacionalizada. Vamos con Santoro, se la nos acaba el producción tiempo. de Yamil, energía. vamos. No, creo que los datos matan cualquier Cortito y apreciación al pie. subjetiva. Digo, Sí. hace 7 trimestres que la Argentina viene creciendo y el dato más concreto que la CTA, que no es oficialista, mediante su instituto Cifra, estudió que en el 2017 el salario real de los asalariados registrados creció un 2% y el sector informal, las clases populares, un 5% en términos reales. O sea que en concreto el salario real durante el 2017, a pesar de las correcciones de tarifa, los trabajadores salieron ganando. Es cierto que fue en parte la recuperación de la caída del 2016, pero justamente corrigiendo las tremendas desigualdades que ya mencioné, que dejó el kirchnerismo en materia energética, que era totalmente regresivo. Vamos, Castillo. Lo que queda claro acá es que se están beneficiando a los mismos que ganaron con las privatizaciones, que ganaron con los subsidios y ahora están ganando con el tarifazo. Por eso
lo que cualquier trabajador, el jubilado que nos está viendo y que siente en su bolsillo y lo va a sentir todavía más en mayo, junio y julio, que es cuando va a pegar todavía más fuerte los aumentos de tarifa, eso está enriqueciendo a un puñado de tipos que están con ganancia, además del 2.200% en algún caso, cuando los salarios son apenas del 15%. Entonces, la salida de fondo, que es la renacionalización bajo gestión de los trabajadores, es lo que venimos impulsando todas las fuerzas de Frente Izquierda, los compañeros del PO, del PTS, y lo que estamos presentando en el como una salida verdaderamente de fondo para terminar con este saqueo y defalco sobre el bolsillo del pueblo trabajador. Yo coincido filosóficamente con el FIT, tengo mis diferencias políticas por el sencillo motivo de que uno muchas veces en el intento de hacer el bien termina retrocediendo y la historia argentina y mundial tiene sobrados ejemplos de eso. Pero cuando la gente se pregunta qué tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer a todos los que están en casa, el año que viene votar distinto. Porque si vos votás a los gerentes de las multinacionales para que se hagan cargo del Estado, no esperes otra cosa más que esto que estamos viendo. Y a los que estamos en contra, saber que hay un problema cultural, porque hay un sector de la sociedad que sabiendo que estos tipos iban a hacer esto, igual lo votaron. Entonces no es cuestión de hacer la revolución socialista del pico para afuera, es tratar de construir conciencia política para que las fuerzas del campo nacional y popular, cuando vuelvan al gobierno, puedan hacer una patria más justa, más libre y más soberana. Bien, gracias por venir a los cuatro. Gracias, gracias. Nos han dejado prácticamente sin voz, pero ¿saben qué? Con energía, porque me enteré una cosa, ¿viste? ¿Qué? Santoro vive solo, en 40 metros, y paga 700 pesos. No, menos, ¿Y te Pablo. pusiste contento? No, no sé, porque seguramente debe tener galletitas de agua, una lata de atún y una cucaracha dando vuelta. Típico departamento soltero, perdón. Santoro se preocupó más en su cierre en darle al Frente Izquierda que al darle Sí, al porque Macri, ustedes ¿no? nos dan siempre ¿Por a qué nosotros. será, no? Sí, Marcelo, ¿Por qué porque será, ustedes nos no? dan siempre a Vamos nosotros. a la che. pausa. Sí, Porque debe nos ser dan porque siempre a venimos... nosotros. Arréglense afuera, che.